Mi nombre es Carmen María, y ya tengo más de 70 años, aunque en el fondo todavía me siento esa muchacha que corría por las calles de Puebla con los zapatos de charol y el corazón lleno de sueños. La vida, como bien dice mi abuela, nos enseña que la bondad y un pequeño acto de amor pueden cambiar mucho más de lo que imaginamos. Desde que era niña, aprendí que una sonrisa sincera, un gesto amable, puede ser la semilla que florece en corazones agradecidos. Recuerdo que en aquellos tiempos, en la casa de mi abuela, en la esquina del Zócalo, las tardes estaban llenas de risas, de aromas a tamales y a café de olla, y en cada reunión familiar, ella siempre repetía: mi Carmen, el amor se demuestra con detalles, con palabras bonitas y con ayuda sincera. No hay nada más poderoso que un corazón dispuesto a servir. Fue en ese ambiente, rodeada de esas enseñanzas, que nació en mí el deseo profundo de mantener viva la unión de mi familia, de que no se perdiera esa chispa de cariño que nos había unido desde siempre. Cuando tenía unos 20 años, decidí organizar un viaje muy especial. Quería llevar a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos y a mis sobrinos para visitar a mis tías allá en Oaxaca, donde la tierra es tan generosa y el espíritu tan cálido como el sol que nos abraza en verano. Quería que sintieran esa misma alegría que mi madre y mi abuela sentían al reunirse en la posada del pueblo, compartiendo pozole, risas y rezando juntos a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo que me costó mucho esfuerzo, mijo, ahorrar cada peso, preparar las tortillas y los frijoles con tanto amor, y coordinar con las comadres para que no faltara nada en ese viaje. La intención era clara: fortalecer los lazos familiares, recordar esas raíces que nos hacen quienes somos. Pero, ay no, también había dudas en mi corazón. Algunos, incluso entonces, parecían menos entusiasmados, como si no entendieran la importancia de esas reuniones, como si el tiempo y la distancia hubieran ido apagando esa chispa que yo tanto quería avivar. Sin embargo, yo seguí creyendo que todo valía la pena, que el amor y la unión de la familia siempre triunfan, como dice nuestro querido refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. Y ahora, después de tantos años, me doy cuenta de que esas pequeñas acciones, esas decisiones con amor, marcaron más de lo que podía imaginar. Pero también aprendí que no siempre las cosas salen como uno planea, y que en ocasiones, el corazón de los seres queridos puede estar en otro lugar, incluso en silencio. Por eso, hoy, quiero compartir contigo esta historia, porque creo que en ella hay una lección de esperanza y de que nunca es tarde para enmendar los errores, para abrir el corazón, y para entender que el verdadero amor familiar no se mide en gestos grandiosos, sino en pequeñas cosas del día a día. Así que te invito, mi querido amigo, a que te quedes conmigo, que escuches esta historia que nació en mi alma hace muchos años, y que quizás, en sus palabras, puedas encontrar alguna enseñanza para tu vida también. Si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar un like, suscribirte a mi canal, y acompañarme en este recorrido lleno de emociones, porque todavía tengo muchas historias que contar, y quizás, una de ellas te ayude a entender un poquito mejor el valor del amor y la familia. Dios mío, qué tiempo tan hermoso el que hemos vivido, y qué bendición poder compartirlo contigo ahora. Recuerdo que sentía una mezcla de ilusión y miedo cuando todo parecía estar a punto de cambiar en mi vida. Había puesto toda mi esperanza en ese momento, en que quizás, después de tantos años de sacrificios y silencios, mi familia podría abrirse un poco más, entenderme un poco más. Había preparado con tanto cariño aquella reunión, pensando que al fin, los años de trabajo y de mantenernos unidos valdrían la pena. Pero, en cuanto la alegría inicial empezó a disiparse, algo en el ambiente cambió. Me di cuenta de que, a pesar de mis esfuerzos por hacer que todo fuera especial, algunos de mis familiares comenzaron a mostrar señales de indiferencia, como si no importara lo que yo decía o hacía. Recuerdo que en esas reuniones, en esas conversaciones que antes eran cálidas y llenas de risas, ahora parecía que había un muro invisible que me separaba. Cuando compartía ideas o sugerencias, notaba como algunos se distraían, o simplemente cambiaban de tema de forma rápida, sin siquiera disimular su aburrimiento o molestia. Es como si mi presencia se hubiera vuelto incómoda, como si hubiera dicho algo que no debía, aunque en realidad solo quería aportar un poco de alegría o ayuda. Lo que más dolía era la forma en que algunos, incluso sin decirlo abiertamente, dejaban claro que no estaban interesados en lo que yo tenía que decir. Había un sarcasmo sutil en sus miradas, en las pequeñas risas que se compartían a mis espaldas,
como si mi esfuerzo por mantener viva la unión familiar fuera algo ridículo o ingenuo. Recuerdo que, en esos momentos, trataba de esconder mi tristeza, de fingir que todo estaba bien, que no me afectaba. Pero por dentro, sentía como una sombra de soledad se apoderaba de mí. Me preguntaba si acaso no era suficiente, si no había hecho lo suficiente, o si quizás, en el fondo, yo misma había errado al pensar que podía haber un cambio. A veces, en esas noches en las que me quedaba sola en mi cama, me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué parecía que todo mi esfuerzo por acercarme, por mostrarles que los quería, no servía de nada? ¿Por qué sentía que me estaban empujando cada vez más lejos, como si mi presencia fuera una carga en lugar de un regalo? La verdad, no podía evitar sentirme herida, invisible para ellos en esos momentos en que más quería sentirme parte de la familia. La sensación de rechazo comenzó a calar muy hondo, y con cada día que pasaba, esa herida se hacía más profunda. A veces, me sorprendía a mí misma tratando de mantener la compostura, de no dejar que las lágrimas afloraran frente a ellos. Trataba de convencerme de que quizás en el fondo, todavía había un espacio para mí, que quizás todo esto era solo un malentendido, algo que con el tiempo se arreglaría. Pero en el silencio de la noche, cuando ya no había nadie más, esa esperanza se convertía en un suspiro ahogado y en una duda que me carcomía por dentro. ¿Será que en realidad no soy importante para ellos? ¿Será que mi esfuerzo solo sirvió para que me sintiera cada vez más sola y excluida? Sentía como esa distancia, esa indiferencia fría, iba creciendo en mi interior, y aunque intentaba convencerme de que todo era pasajero, de que quizás era solo una etapa, la verdad era que me sentía cada vez más alejada de lo que una vez creí que sería mi familia. La tristeza y la rabia se mezclaban en mi corazón, y en ese tiempo, no sabía cómo enfrentarlo. Solo guardaba en mi alma un dolor silencioso, una sensación de traición que no podía expresar, porque en mi cultura, la familia era sagrada y nunca se admitía que uno pudiera sentirse rechazado por los suyos. Pero por dentro, cada vez que los veía actuar como si yo no existiera, sentía que esa imagen de la familia unida se desmoronaba un poco más. Y así, día tras día, esa esperanza que alguna vez tuve empezó a desvanecerse, dejando lugar a una duda amarga. Si alguna vez fui parte de su mundo, ahora solo era un recuerdo borroso, una presencia que no lograba conectar con ellos. La herida se hizo más profunda, y aunque intentaba mantener la calma, en lo más profundo de mi ser, había una semilla de tristeza que no dejaba de crecer. Nunca olvidaré ese momento en que todo cambió para mí, esa tarde que quedó grabada en mi memoria con una crueldad que aún me duele al recordarla. Yo había llegado a casa después de un día cansado, con la esperanza de encontrarme con algo bonito, algo que me hiciera sentir que, a pesar de todo, todavía había motivos para sonreír. Pero en lugar de eso, sentí un frío que me recorrió desde la espalda hasta el pecho, como si el aire se hubiera congelado en el ambiente. Esa noche, por casualidad, me topé con algo que nunca debía haber visto. Estaba en la sala, revisando unos papeles que mi esposo había dejado en una mesa, cosas que normalmente no prestaba mucha atención, pero aquella tarde algo me impulsó a hojear un poco más. Entre unos papeles, encontré una nota escrita a mano, una nota que había sido escondida y que claramente no estaba destinada a mis ojos. La leí sin querer, y lo que descubrí me dejó paralizada. Era un plan, una conversación entre él y sus hermanos, en la que se hablaba con cierta alegría de un viaje que estaban organizando sin mí. La palabra sorpresa se repetía varias veces, y en ningún momento aparecía mi nombre. Lo que más me dolió fue ver cómo planificaban, en secreto, disfrutar de unos días en Oaxaca, sin pensar en mí, sin considerar que yo también tenía derecho a estar allí, a compartir esos momentos. Mis manos temblaban, y sentí un nudo en la garganta que amenazaba con hacerme llorar en ese instante. El corazón se me aceleró, y una especie de vértigo me invadió. Por unos segundos, todo a mi alrededor pareció desvanecerse y solo quedé yo, con aquel papel en las manos, atrapada en una especie de incredulidad. ¿Cómo podía ser que ellos, que tanto decían quererme, hubieran planeado algo así, sin siquiera consultar, sin pensar en el dolor que eso me causaba? Era como si una daga se clavara en mi pecho, una herida que no sanaría nunca del todo. La sensación de traición fue tan profunda que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si toda la confianza que había puesto en ellos se desvaneciera en ese instante. No confronté a nadie en ese momento. No podía,
ni siquiera quería hablar. La confusión, la tristeza y la rabia se apoderaron de mí, y simplemente me retiré a un rincón, tratando de entender lo que había visto, de procesar esa desilusión tan grande. Sentí que mi corazón latía con fuerza, que mi respiración se aceleraba, y las lágrimas comenzaron a asomarse, amenazando con caer. Pero en ese silencio, en esa soledad, sentí que algo en mí se rompía para siempre. La esperanza de que todo fuera diferente, de que aún podía haber un poco de amor y respeto en esa familia, se desvaneció en ese instante. Ese fue el momento en que, por primera vez, experimenté una derrota tan profunda que casi me destruye por dentro. La imagen de esa nota, esas palabras que revelaban su engaño, se quedaron grabadas en mi memoria con una intensidad que nunca ha desaparecido. La sensación de haber sido traicionada por quienes más amaba y en quienes confiaba por encima de todo fue como una herida incurable. La esperanza que todavía albergaba, la ilusión de que las cosas podían cambiar, se desvaneció casi de inmediato, dando paso a una profunda tristeza y a un dolor que, con los años, solo ha ido acumulándose en mi corazón. Nunca olvidaré esa sensación de soledad absoluta, de haber sido abandonada en un rincón del mundo emocional, sin nadie que me ayudara a entender por qué todo había cambiado. Esa noche, la que parecía ser una simple revisión de papeles, se convirtió en la cicatriz más profunda de mi alma, una marca que todavía llevo conmigo, recordándome que, a veces, la verdad duele más que cualquier otra cosa. Y aunque con los años he aprendido a vivir con ese dolor, siempre llevo en mi memoria esa herida, esa traición que casi me destruye, y que me enseñó que en el corazón de una familia, a veces, la mayor de las heridas llega en silencio y en la forma más inesperada. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer, aunque los años hayan pasado y las heridas se hayan suavizado con el tiempo. Después de aquel golpe profundo, cuando todo mi mundo parecía desmoronarse, algo dentro de mí empezó a cambiar en silencio, sin que nadie lo notara en ese momento. La tristeza me envolvía como una manta pesada, pero en medio de esa oscuridad, una chispa de claridad comenzó a prenderse lentamente. Cerré los ojos unos instantes, respiré profundamente y traté de escuchar esa voz interior que, en ese momento, se volvió más fuerte que nunca. Era como si mi alma me susurrara que no podía seguir siendo esclava de esa desesperanza, que no podía seguir rogando por algo que nunca iba a llegar. Mirando hacia atrás, fue cuando entendí que no podía seguir esperando aprobación de quienes solo buscaban aprovecharse de mi confianza. Decidí ese día que no iba a seguir siendo víctima de su indiferencia ni de sus juegos. La tristeza aún latía en mi pecho, pero en ese instante algo cambió dentro de mí. Era como si una pared invisible se hubiera levantado, una barrera de silencio y determinación, que me permitió ver con mayor nitidez qué debía hacer. No fue una decisión impulsiva, sino una elección consciente de proteger mi dignidad y poner límites. Con la calma que solo la verdadera fuerza puede dar, empecé a planear en mi interior lo que vendría después. La primera idea fue la de recuperar mi independencia. No podía seguir atada a un entorno que me lastimaba, y aunque el miedo a lo desconocido todavía me acompañaba, ya no era tan grande como para detenerme. Comencé a pensar en cómo organizarme, en qué pasos daría para dejar atrás esa sombra que me había consumido tanto tiempo. La sensación de tener el control, por pequeña que fuera, empezó a llenarme de una determinación que antes no conocía. Pensé en cancelar aquel viaje que tanto me habían planeado sin mí, en cómo podía prepararme para salir de esa situación que me hacía sentir tan pequeña. No era rencor, no era ira, sino una paz interior que me decía que era momento de actuar con elegancia y firmeza, sin hacer ruido, sin perder mi dignidad. Cada decisión que tomaba en silencio me hacía más fuerte. La idea de partir, de dejar atrás las heridas y construir algo nuevo, se fue consolidando en mi mente. A medida que avanzaba en esa reflexión, sentía una especie de paz que no había sentido en mucho tiempo. No era un acto de rebeldía, sino un acto de amor propio, de respeto por mí misma. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado ni las heridas abiertas, sí podía decidir cómo enfrentar el presente y el futuro. La tristeza seguía allí, pero ya no tenía poder sobre mí. Ahora, cada pequeña decisión que tomaba en mi interior era un paso hacia esa libertad que tanto anhelaba. Fue en ese momento, en esa calma que parecía invisible pero poderosa, que comprendí que no necesitaba pedir permiso ni justificarme ante nadie para ser feliz. La fuerza que sentí en esas horas quietas fue la que me impulsó a seguir adelante,
con la certeza de que, aunque todo parecía desmoronarse, yo podía volver a levantarme y construir una vida digna. Mirando hacia atrás, fue cuando empezó la verdadera transformación. La mujer que había sido víctima por tanto tiempo empezó a despertar, a entender que su valor no dependía de las decisiones de otros, sino de esa decisión interna de mantenerse firme, de cuidarse y de no dejarse dominar por el dolor. Esa noche, sin hacer ruido, sin gritar, decidí que iba a ser dueña de mi destino. Y así, paso a paso, escondida en esa calma, empecé a trazar mi camino de regreso a la libertad y a la dignidad que siempre había llevado en mi corazón. Recuerdo cómo cuidadosamente, cada acción que tomé en esos días, fue un acto de libertad silenciosa. No hubo gritos ni lágrimas, solo una determinación tranquila que crecía en mi interior. La primera decisión que tomé fue cancelar esa visita que había organizado y pagado con tanto esfuerzo, esa que me había llenado de ilusión en un principio, pero que ahora solo representaba una ilusión rota. Sin hacer ruido, con la misma calma con la que había planeado todo, llamé a la gente de viajes y le comuniqué que ya no quería seguir con los planes. La sensación de control que me invadió en ese momento fue como un soplo de aire fresco en medio del silencio, un recordatorio de que, aunque ellos no se dieran cuenta, yo todavía podía decidir mi camino. Luego, me puse a preparar todo lo necesario para sentirme verdaderamente libre. Reuní los papeles importantes, aquellos que representaban mi independencia, las escrituras del divorcio, los estados de cuenta, mis ahorros, mis pertenencias personales que aún conservaba en un rincón apartado. Cada documento que colocaba en una caja era como cerrar una puerta que había quedado entreabierta por años, una puerta que me mantenía atada a una historia que ya no quería seguir viviendo. Sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento, sellé mi decisión con cada papel que guardaba, con cada cartera que separaba cuidadosamente de la de ellos. Mientras tanto, sin que nadie pareciera notar lo que sucedía, en silencio fui separando mis cosas de las de la familia. Guardé aquellas pequeñas cosas que me pertenecían, que tenían valor solo para mí, un collar, una blusa, un libro que me había regalado mi abuela. Los escondí en un lugar donde solo yo tuviera acceso, consciente de que no necesitaba hacer espectáculo de nada, solo dejar que las cosas hablasen por sí mismas. Sentí una paz inesperada en esas acciones, una especie de alivio profundo que me envolvía en cada movimiento. Era como si, en ese silencio, pudiera empezar a limpiar los restos de un pasado que ya no quería cargar. En esos días, mi estado emocional fue una mezcla de calma y firmeza. No sentí tristeza ni rabia, solo una especie de serenidad que venía de comprender que, por fin, había llegado el momento de tomar las riendas de mi vida. La sensación de estar en control de mi destino era tan poderosa que me permitía avanzar con paso firme, sin dudas, sin remordimientos. Cada acto, cada pequeña decisión, me hacía sentir más liviana, más fuerte. La libertad, pensé en ese instante, no siempre viene con gritos o lágrimas, a veces llega en el silencio de una acción bien pensada, en la tranquilidad de saber que, por fin, yo podía decidir qué camino seguir. El ambiente en mi casa en esos días era una especie de calma tensa, una especie de quietud que contrastaba con la intensidad de lo que estaba ocurriendo en mi interior. Ellos seguían con sus rutinas, ajenos a lo que yo estaba construyendo en silencio. La casa parecía igual, pero para mí todo había cambiado. La diferencia era que, en cada rincón, en cada espacio, había dejado una semilla de mi nueva vida, una que solo yo podía ver y sentir. En ese silencio, en esos gestos discretos, estaba plantando la semilla de mi dignidad, de mi autonomía. No necesitaba que lo entendieran en ese momento, solo quería que supieran que, sin palabras, había comenzado a reconstruirme. Esos días quedaron grabados en mi memoria como un periodo de profunda transformación, donde cada paso dado en silencio fue un acto de resistencia y amor propio. No fue una lucha ruidosa, ni una confrontación abierta, sino una afirmación silenciosa de que yo todavía podía decidir, que mi vida no había terminado, que podía seguir adelante con dignidad. La sensación de liberación que sentí en ese proceso fue como una luz que iluminaba cada rincón de mi alma, recordándome que, a veces, los cambios más profundos nacen del silencio y la determinación interior. Y así, en esa quietud, en ese acto de entregarme a mi propia voluntad, encontré la fuerza para seguir adelante, con la certeza de que, por fin, había recuperado el control de mi destino. Todavía puedo ver sus caras,
Esas expresiones de desconcierto que comenzaron a insinuarse en sus rostros cuando notaron que algo en mí había cambiado, pero no sabían exactamente qué. La tensión en el aire se palpaba en cada silencio incómodo, en cada mirada que se cruzaba sin mucho interés, como si intentaran entender algo que simplemente no lograban comprender. Yo caminaba con esa calma que parecía, para ellos, casi excesiva, como si tuviera un secreto muy grande guardado en mi interior. Ellos, por su parte, empezaron a hacer preguntas superficiales, esas que parecían buscar una excusa para no indagar demasiado, pero en el fondo, se percibía que estaban nerviosos, que algo en mí los incomodaba sin que yo dijera una sola palabra. No tenían idea, claro, de lo que realmente estaba pasando en mi corazón, pero sí sentían que algo había cambiado. La forma en que me movía, en que mantenía la mirada fija en algún punto lejano, parecía decirles que no estaban en presencia de la misma Carmen María de siempre. En aquel entonces, yo observaba con una serenidad que no era común en mí, y ese silencio que parecía casi irreverente, les hacía sentir que estaban frente a una mujer que había decidido, sin decir nada, dejar de ser la víctima de sus propios sentimientos de injusticia y dolor. En ese momento, cada movimiento que hacía era consciente, cada gesto y cada respiración estaban llenos de una determinación que, aunque sutil, era implacable. Recuerdo que en esas semanas previas, había pasado mucho tiempo preparándome para ese instante. No fue algo impulsivo, sino un proceso en el que cada día me fortalecí un poco más, en el que cada acción silenciosa era un paso hacia la libertad que estaba a punto de conquistar. No quería que lo notaran todavía, no quería que supieran que estaba armando mi propia revolución interna. Pero, por dentro, sentía como esa calma que mostraba era como una armadura, una protección contra las dudas y las sospechas que sabían, en el fondo, estaban allí, latentes, esperando alguna señal de mi parte. En aquel entonces, yo observaba todo con una mirada clara, sin miedo, sin dudas. La casa, que en otras épocas había sido un lugar de risas, de encuentros y de esperanza, ahora parecía más distante, más silenciosa. La gente que me rodeaba parecía desconcertada, como si de repente estuvieran frente a una Carmen María que ya no buscaba su aprobación, que no necesitaba su reconocimiento, que había decidido, de una vez por todas, dejar de ser la mujer que se doblegaba ante las expectativas ajenas. La percepción de que algo había cambiado en mí empezó a crecer, aunque aún no lo expresaban, ni siquiera se atrevían a preguntar. Solo había esa incomodidad, esa sensación de que la estabilidad que conocían se estaba rompiendo en sus manos sin que yo dijera nada. Era un momento lleno de carga emocional, un instante antes de la tormenta que sabía que llegaría, pero que yo estaba dispuesta a afrontar con esa misma serenidad que me había acompañado en todo el proceso. La quietud en mí era tan profunda que parecía que el tiempo se detenía, que el mundo se había reducido a esa pequeña sala donde todos estaban ahí, sin entender del todo, sin saber qué más esperar. Pero yo sí sabía. Sabía que había llegado el momento en que todo ese silencio, toda esa paciencia, se convertiría en el comienzo de algo nuevo, en la afirmación definitiva de que ya no sería la mujer que se escondía detrás de las apariencias, sino alguien que había decidido tomar su destino en sus propias manos, sin miedo, con la fuerza que solo la verdadera libertad puede dar. Y en ese silencio, en esa espera contenida, me sentí más fuerte que nunca. Porque, aunque no lo expresaran, ellos empezaron a entender que algo en mí había cambiado para siempre. No sabían exactamente qué, pero en su interior, de alguna forma, intuían que la Carmen María que ellos conocían ya no existía. Y eso, en el fondo, era lo que más los inquietaba. Recuerdo claramente aquel momento en que todo cambió para mí, cuando me di cuenta de que ya no podía dejar que la manipulación de mi familia me controlara. Habían llegado a su punto más desesperado, intentando hacerme sentir culpable por algo que no había hecho, suplicando y con palabras que parecían más un intento de salvar su propia imagen que una verdadera disculpa. Trataron de hacerme sentir responsable por su dolor, por su arrepentimiento, pero en ese instante, su discurso solo reforzó lo que ya sabía, que ellos no tenían poder sobre mí, ni siquiera en sus momentos de debilidad. Supe entonces que esa era la prueba definitiva. Que, aunque intentaran con todas sus fuerzas hacerme sentir culpable, yo había aprendido a no dejarme envolver, a no caer en sus juegos. No sentí miedo, ni una gota de duda. La sensación fue como un despertar brutal, pero a la vez liberador. Vi cómo sus palabras, sus lágrimas y sus súplicas caían en oídos sordos,
porque en mi interior había consolidado una verdad que ahora era firme: no podía volver a ser víctima de su manipulación. La distancia que había puesto entre lo que ellos querían que sintiera y lo que realmente sentía era enorme. Ellos buscaban que me sintiera mal, que me arrepintiera, que retrocediera en ese acto de amor propio que había decidido adoptar. Pero yo, en ese momento, sabía que no iba a ceder, que no iba a volver a permitir que me hicieran sentir pequeña por sus propios errores. Recuerdo que uno de ellos, con la voz temblorosa, me suplicó que regresara, que todo podía volver a ser como antes, que solo necesitaban una oportunidad más. Pero ese como antes ya no existía para mí. La historia que habíamos tenido, la que pensaba que nos unía, se había roto en ese instante, y no había vuelta atrás. La diferencia ahora era que yo ya no era esa mujer que se dejaba arrastrar por las circunstancias, que buscaba la aprobación de todos, que se sometía por miedo a perder ese poco que quedaba de cariño familiar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de mi vida, y eso me hacía sentir más fuerte que nunca. Ellos insistieron, con palabras vacías y gestos desesperados, intentando convencerme de que todo era un malentendido, que en realidad solo querían lo mejor para mí, que solo buscaban protegerme. Pero yo no caí en su juego. La mirada que les lancé fue fría, llena de esa calma que solo llega cuando sabes que has puesto los límites en su sitio. No respondí con palabras, porque no hacía falta. Mi silencio fue mi respuesta más contundente. No iba a negociar mi dignidad, ni permitir que me hicieran sentir que tenía que arrepentirme por haber descubierto su verdadera cara. La paz que sentí en ese momento fue inmensa, porque por fin había puesto en claro que ya no era esa mujer que aceptaba migajas de amor disfrazadas de culpa. Desde aquel día, algo en mí cambió para siempre. La sensación de estar en control de mi destino, de haber puesto un freno a esas manipulaciones, me llenó de una confianza que nunca antes había sentido. No sentí tristeza por lo que pudo haber sido, ni tampoco nostalgia por lo que perdí, porque en realidad, lo que gané fue mucho más valioso: la libertad de decidir quién soy y qué merezco. La historia de aquella noche quedó grabada en mi memoria como un acto de resistencia, como un recordatorio constante de que, aunque el pasado puede intentar volver a atormentarme, yo ya no soy esa misma mujer que se dejaba envolver por sus engaños. Ahora sé que mi valor no depende de su aprobación, que mi dignidad es inquebrantable y que, en el fondo, la verdadera fuerza reside en aprender a decir no, sin miedo y sin arrepentimientos. Esa noche, aquel silencio que rompí fue más que una victoria, fue el comienzo de una vida donde nadie, ni siquiera mi propia familia, tendría el poder de hacerme sentir menos. Esos primeros días de libertad fueron como un aire fresco que entraba en mi vida después de tanto tiempo de estar atrapada en un silencio impuesto. Por fin había dejado atrás las cadenas invisibles que me habían mantenido quieta, callada y sumisa. Descubrí que podía respirar profundo sin sentir que alguien me juzgaba o me controlaba, que podía decidir qué hacer y cuándo hacerlo sin buscar permiso. Era como si, de repente, toda esa energía contenida hubiera salido de golpe y me hubiera llenado de una alegría sencilla, pura, y sobre todo, sincera. Sentí que volvía a ser yo misma, esa mujer que siempre había tenido ganas de reír, de bailar en la cocina, de planear pequeñas cosas que antes parecían imposibles. Cada día comenzaba con una rutina que, aunque sencilla, era muy mía. Me levantaba con calma, sin prisa, disfrutando del silencio de la casa y del canto de los pájaros que se colaban por la ventana. Me dedicaba unos minutos a cuidar mi mente, leyendo libros que antes no me permitía, historias que me enriquecían y me hacían soñar despierta. También me dediqué a cuidar mi cuerpo, a caminar por el barrio, a sentir cómo el aire fresco me llenaba los pulmones y despertaba cada músculo que había estado dormido por tanto tiempo. No había prisa ni obligaciones que me apretaran, solo la libertad de hacer lo que quería en ese momento, sin excusas ni culpas. Descubrí que podía encontrar felicidad en las cosas más simples: un café caliente en la mañana, una flor que florecía en el jardín, una canción que de repente me hacía sonreír sin motivo. Poco a poco, mi casa empezó a transformarse en un espacio donde me sentía cómoda, en paz. Organizar mis cosas, limpiar con calma, elegir qué prendas usar sin sentir que alguien me juzgaba por eso. La sensación de tener control sobre mi entorno me llenaba de orgullo. Era como si cada pequeña victoria, cada rincón ordenado, fuera un símbolo de mi propia libertad. Comprendí que,
aunque había pasado por momentos difíciles, yo podía construir un lugar donde mi dignidad se sintiera firme y segura, sin necesidad de pedir permiso ni buscar reconocimiento externo. No faltaron días en los que la gratitud me invadía con fuerza. Por fin había logrado algo que parecía imposible, recuperar mi autonomía. La sensación de poder decidir qué hacer, qué pensar, qué sentir, era como un regalo que me hacía sentir viva, fuerte y, sobre todo, en paz conmigo misma. En esos momentos, no sentía nostalgia por lo que había quedado atrás, solo agradecía por la oportunidad de haberme reencontrado. La alegría que experimentaba no era grandiosa ni ruidosa, sino esa que se cuela en el alma y se queda allí, en silencio, creciendo cada día un poco más. Con el tiempo, aprendí a celebrar cada pequeño logro. La primera vez que me puse unos pendientes sin pensar en lo que alguien podría decir, la primera vez que me atreví a salir sola a dar un paseo sin sentirme culpable, la primera vez que me miré al espejo y no encontré ninguna herida emocional, sino una mujer que había resurgido con dignidad. Esos momentos me llenaban de una satisfacción profunda, una certeza de que había recuperado mi vida, que ahora era mía y solo mía. Cada día era una oportunidad para reafirmar esa libertad, para recordar que había aprendido a quererme y respetarme, sin depender de la aprobación de nadie. La paz que sentí en esos días fue un bálsamo que aún llevo en el corazón. No hubo arrepentimientos, solo una sensación de cierre definitivo con un pasado que, aunque difícil, me enseñó muchas cosas. Ahora, sé que esa libertad que tanto busqué y que tanto valoré fue la clave para reencontrar mi verdadera esencia. La vida, en su sencillez, me había dado la oportunidad de volver a empezar, de construir un camino donde el amor propio y la autonomía fueran las bases. Y en esa etapa, encontré una felicidad que no necesita grandes palabras ni promesas, solo esa calma profunda de saber que, por fin, había logrado ser la protagonista de mi propia historia. Después de haber logrado esa paz interior y de haber puesto límites firmes a las heridas del pasado, mi mundo se abrió de una manera que nunca había imaginado. Fue como si, de repente, una puerta que había estado cerrada por años se hubiera abierto lentamente, dejando entrar una luz cálida y brillante que me invitaba a explorar todo lo que la vida todavía tenía para ofrecerme. Comencé a descubrir nuevas pasiones que antes ni siquiera había considerado, pequeños placeres que ahora llenaban mis días de alegría y esperanza. La costura, por ejemplo, se convirtió en algo más que un simple pasatiempo, era una forma de expresarme, de crear, de sentirme útil y viva. Cada puntada era un acto de amor propio, una manera de recordarme que, aunque el tiempo había pasado, todavía podía inventar cosas hermosas y útiles con mis manos. También descubrí que me gustaba mucho leer, sumergirme en historias que me transportaban a otros mundos y que me ayudaban a entender que mi historia todavía no había terminado, que todavía podía aprender, crecer y reír. Pero lo que más me sorprendió fue la manera en que mi corazón empezó a abrirse a nuevas amistades, a personas que compartían esa misma hambre de vivir con autenticidad y sencillez. Reencontré a algunas mujeres de mi barrio que, como yo, habían pasado por momentos difíciles y que ahora buscaban disfrutar cada instante, sin miedos ni prejuicios. Nos reíamos mucho, compartíamos recetas, historias y sueños que quizás alguna vez habíamos considerado imposibles. La vida me enseñó que nunca es tarde para hacer nuevas conexiones, que las verdaderas amistades florecen en la honestidad y en la aceptación mutua. También tuve la oportunidad de volver a toparme con personas que me inspiraron, mujeres y hombres que, con su ejemplo, me enseñaron que la edad no es un límite para seguir aprendiendo y creando. La gente buena, sencilla, auténtica, que te recuerda que la vida puede ser mucho más que un conjunto de obligaciones y heridas. Y en medio de todo eso, descubrí que la felicidad está en las cosas simples. En la sonrisa de un nieto que vino a visitarme y que, con su energía, llenó mi casa de vida. En la quietud de una tarde soleada en mi patio, cuidando las plantas que poco a poco florecían, como si también ellas celebraran mi renacimiento. En los pequeños detalles, un café caliente por la mañana, una carta de alguien que no esperaba, una conversación sincera con una amiga que me hizo sentir vista y valorada. La vida, después de todo, tenía tanto más que ofrecer cuando uno se permitía abrir los ojos y el corazón. Ya no me definía solo por las heridas del pasado, sino por la fuerza que había encontrado para seguir adelante, por la alegría que había descubierto en cada día, por la certeza de que todavía podía soñar y construir. Mi percepción de mí misma cambió completamente.
Ya no era esa mujer marcada por el sufrimiento y las heridas abiertas, sino alguien que había aprendido a valorarse, a aceptarse, a querer sin condiciones. Me veía como alguien completa, capaz de decidir qué quería para su vida, sin depender de las opiniones ni de las expectativas de los demás. La libertad que sentí en esos momentos fue un regalo que nunca pensé merecer, y esa sensación de tener el control de mi propio destino me llenó de una paz profunda que llevaba mucho tiempo buscando. Cada día se convirtió en una oportunidad para agradecer, para disfrutar, para ser simplemente yo misma, sin máscaras ni miedos. La experiencia de haber atravesado esa tormenta me había dado algo que ningún otro logro podía igualar, la certeza de que, aunque la vida pueda ser dura, siempre hay un espacio para la esperanza, para el crecimiento, para volver a empezar. Y así, con esa mentalidad renovada, comencé a imaginar un futuro lleno de posibilidades. No tenía un plan rígido, solo una confianza tranquila en que podía seguir creando mi camino, haciendo lo que me hacía feliz y rodeándome de cosas y personas que me nutrieran el alma. La alegría por las cosas sencillas, la gratitud por cada nuevo día, y la certeza de que todavía podía aprender, reír y amar con toda mi fuerza se convirtieron en las bases de esa nueva etapa. Ya no era solo sobrevivir, sino vivir con intensidad, con autenticidad, con la certeza de que mi historia todavía podía tener páginas llenas de luz y de amor. Mirando hacia atrás, sé que ese proceso de expansión fue quizás el regalo más hermoso que la vida me pudo dar, porque me enseñó que, cuando uno se permite crecer, no hay límites para lo que puede lograr. La vida todavía tenía mucho más que ofrecerme, y yo, con el corazón abierto y la mirada puesta en el horizonte, estaba lista para seguir disfrutando cada momento, cada sonrisa, cada sueño que todavía podía hacer realidad. Mirando todo hacia atrás, puedo decir que mi vida ha sido un camino de muchas vueltas y aprendizajes. La mujer que fui en aquellos momentos difíciles, con heridas abiertas y dudas que parecían insuperables, ya no existe. La transformación que experimenté no fue de un día para otro, sino un proceso lento y constante, donde aprendí a escucharme, a perdonarme y, sobre todo, a amarme a mí misma. A veces, en medio del silencio de la noche, reflexiono sobre la fuerza que tuve para salir adelante, pese a sentirme sola, a veces desesperada, pero siempre con la esperanza y la fe de que algo mejor vendría. La valentía no siempre significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él, y eso fue exactamente lo que hice. He aprendido que en las heridas hay enseñanza y que en los silencios también hay respuestas. Cuando alguien nos juzga, en realidad está reflejando sus propias heridas, sus miedos y sus inseguridades. Mi hijo, que tanto me juzgó en el pasado, también llevaba su carga invisible, y entender eso fue para mí uno de los mayores regalos. La vida me enseñó a soltar el resentimiento y a abrir mi corazón a la compasión, porque solo así podemos encontrar la verdadera paz. Y en esa paz, descubrí que no hay nada más poderoso que la gratitud por todo lo que he vivido, por cada lágrima, por cada sonrisa, por cada lección que me ha hecho la mujer que soy hoy. Ahora, con más de 60 años en mi historia, sé que todavía tengo mucho que ofrecer y que aún hay sueños que anhelo cumplir. La vida no se detiene, y cada día trae nuevas oportunidades para aprender, para amar y para crecer. La alegría más grande que llevo en mi corazón es saber que, a pesar de los obstáculos, puedo seguir adelante con la certeza de que mi historia todavía no termina. La experiencia me ha enseñado que la felicidad no está en tenerlo todo perfecto, sino en aceptar y agradecer cada instante, en valorar las pequeñas cosas que, en realidad, son las que llenan nuestra alma de sentido. Quiero que quien escuche esta historia entienda que la transformación es posible para todos. No importa cuán dura haya sido tu pasado, cuántas veces hayas sentido que todo se derrumbaba, siempre hay una oportunidad para reconstruirnos y renacer. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a perdonar, a soltar aquello que nos pesa y a aceptar que somos dignas de amor y respeto, simplemente por existir. La vida me ha enseñado que todo lo que necesitamos para ser felices ya está dentro de nosotros, solo hay que aprender a escuchar esa voz interna, esa que nos dice que somos valiosas, que merecemos lo mejor y que todavía hay mucho por descubrir. Desde mi corazón, quiero invitarte a que sigas creyendo en ti misma, en tu fuerza y en tu capacidad de transformar cada dificultad en una oportunidad. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse con más ganas, con más amor propio. La vida nos regala momentos hermosos si estamos abiertos a recibirlos, y cada experiencia, buena o mala,
nos prepara para algo aún más grande. La esperanza y la fe en que todo puede cambiar si así lo deseamos son los regalos más hermosos que podemos darnos. Y así, con una mirada llena de paz y gratitud, quiero agradecerte por acompañarme en esta historia, por ser parte de mi vida en estas palabras. Espero que te lleves un mensaje de amor, de valor y de esperanza, porque todos merecemos vivir una existencia plena y llena de significado. La historia no termina aquí, sigue escribiéndose con cada pensamiento positivo, con cada acto de amor y con cada decisión de seguir adelante. La vida aún tiene mucho por ofrecer, y tú también. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que le des un like, a que te suscribas a este espacio para seguir compartiendo historias de mujeres que, como tú y como yo, han aprendido a florecer en medio de las dificultades. Y si quieres apoyar este proyecto, recuerda que puedes hacerlo también con un super thanks, porque cada pequeña acción ayuda a seguir compartiendo mensajes que inspiran y sanan. Gracias por escucharme, por permitirme compartir un pedacito de mi alma. Que la paz, el amor y la esperanza te acompañen siempre, y que nunca olvides que, sin importar lo que haya pasado, siempre hay un nuevo amanecer esperándote con los brazos abiertos. Ese fue el momento cuando supe, sin duda alguna, que no había vuelta atrás. La sala estaba en silencio, pero en mi interior todo había llegado a un punto de quietud que parecía más fuerte que cualquier palabra. La familia, con sus ojos llenos de esperanza y desesperación, me miraba esperando que cediera, que volviera a caer en esa trampa de manipulación y falsas promesas. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado allí con miedo y dudas. Había pasado por demasiado, había aprendido a escuchar esa voz interior que me guiaba con calma y firmeza. Recuerdo que, en ese instante, no grité ni lloré. Solo me sostuve en mi postura, respirando profundo, sintiendo como cada fibra de mi cuerpo transmitía esa decisión que había tomado mucho antes, en lo más profundo de mi alma. La mirada que les lancé fue como un muro invisible, una certeza que no podía ser derribada. Era la finalización de un ciclo, el cierre definitivo a una historia que había querido controlar mi vida durante tanto tiempo. No necesitaba decir mucho, mi silencio decía todo lo que necesitaba decir. Era un silencio que pesaba menos que cualquier palabra, porque en ese silencio residía mi libertad, mi paz interior. Supe que, en ese instante, había dado un paso que cambiaría todo. La sensación de liberación fue tan profunda que todavía, años después, puedo recordarla con orgullo. No fue una rebeldía vacía ni un acto impulsivo, sino la conclusión natural de un proceso de crecimiento y autoconocimiento. Había llegado el momento en que, por fin, me permití ser dueña de mi destino. No importaba cuánto intentaran convencerme, cuánto lloraran o protestaran. La decisión ya estaba tomada en lo más profundo de mí. Era mi momento de decirles, sin palabras, que ya no podía volver atrás, que esa historia que quisieron escribir por mí había llegado a su fin. Esa noche, en esa sala, sentí que por fin me había liberado de las cadenas invisibles que me ataban. La sensación fue como un peso que caía de mis hombros, dejando espacio para un aire nuevo, para una esperanza renovada. No fue un acto de rebeldía por rebeldía, sino la consecuencia natural de años de lucha interna, de lágrimas guardadas y de sueños aplazados. En ese silencio, encontré mi fuerza, mi voz auténtica que nunca había sido escuchada. Pero ahora, esa voz resonaba clara y definitiva, y no necesitaba más que ese instante para sellar mi camino con paz y convicción. Recuerdo que, en los días que siguieron, sentí una claridad que antes no había tenido. La certeza de que mi vida podía seguir adelante sin cadenas, sin manipulaciones ni engaños. Ese fue el momento en que entendí que, aunque doliera, era necesario cerrar esa puerta y abrir otra completamente nueva. La familia quizás nunca entendería del todo, pero eso ya no me importaba. La paz que sentí en esa decisión era más valiosa que cualquier aceptación o reconocimiento externo. Años después, todavía me siento orgullosa de aquel día. Porque fue un acto de amor propio, de respeto a mi historia y a mi dignidad. No fue fácil, claro que no, pero fue lo correcto. Esa noche aprendí que el silencio también puede ser una forma de resistencia, que la calma puede ser más poderosa que cualquier grito, y que la verdadera libertad se conquista desde el interior. Ese fue mi momento de no volver, de cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo con la cabeza en alto y el corazón en paz. Y ahora, al recordarlo,
Puedo sonreír con la tranquilidad de quien sabe que, en ese instante, se convirtió en la dueña definitiva de su destino. Porque, al final, la mayor victoria no está en convencer a otros, sino en encontrarse a uno mismo y tomar la decisión de seguir adelante, sin mirar atrás ni dejarse atrapar por las sombras del pasado. La vida continúa, y esa noche fue el principio de mi verdadera libertad. Esas primeras mañanas después de todo el tumulto, después de haber cerrado aquel ciclo tan difícil, tenían un silencio que parecía tan profundo y, a la vez, tan lleno de promesas. Me despertaba sin la prisa de enfrentar un día complicado, sin el peso de las voces que solían llenar mi cabeza con dudas y miedos. Era como si el aire mismo en mi habitación me diera la bienvenida, suave, fresco, lleno de una calma que nunca había conocido en tantos años. Recuerdo que, en esos primeros días, me levantaba lentamente, dejando que cada movimiento fuera una pequeña celebración de libertad. No había alarmas que me despertaran con urgencia, ni la necesidad de correr para cumplir con un horario impuesto por otros. Solo el suave roce de la luz del sol filtrándose por la ventana, tocando mi rostro, despertándome a un nuevo comienzo. Era una paz que parecía tan sencilla, pero que en realidad era un tesoro inestimable. Comenzar a reorganizar mi casa fue algo casi mágico. No era solo poner las cosas en su lugar, sino devolverle a cada rincón su calma y su dignidad. La cocina, que en tantos años había estado llena de ruidos, de prisas y de voces que reclamaban atención, ahora se convirtió en mi refugio. Me di el permiso de cocinar para mí, sin prisas, sin sentir que alguien esperaba algo. Preparar un café, cortar un pan, poner en orden las especias en su frasco. Cada pequeño acto se convirtió en un ritual sagrado, una forma de honrar ese espacio que ahora era solo mío. Y en esas tareas sencillas, encontré una alegría que no sabía que podía experimentar, el placer de hacer por mí misma, sin expectativas, sin juicios. Recuerdo lo silenciosa que se volvió la casa, y en ese silencio, encontré una compañía que nunca había tenido antes. No era un silencio vacío, sino lleno de mi propia voz interior, de mis pensamientos que, por fin, tenían espacio para florecer. En esos días, también me atreví a reír sola, en medio de la cocina, con una gracia que parecía tan ingenua y tan auténtica. La risa que nacía sin razón aparente, solo porque en mi interior había comenzado a florecer una chispa de alegría que no podía controlar. Era como si la vida misma me estuviera diciendo, aquí estás, y aquí te quedas, en paz contigo misma. Una de las victorias más dulces fue cocinar para mí. Sin tener que ajustar a nadie, sin sentir que estaba cumpliendo expectativas ajenas. Solo yo, el aroma de la comida, y esa sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podía cuidar de mí sin culpa, sin remordimientos. Y cada plato que preparaba, cada sabor que experimentaba, parecía limpiar un poco más el peso de las heridas pasadas. La comida se convirtió en un acto de amor propio, en una forma de decirme que merezco esa dulzura, esa calma. Recuerdo lo mucho que valoré esos momentos de quietud. La quietud no era pasividad, sino una fuerza silenciosa que me permitía escucharme a mí misma con claridad. En esa paz, encontré una especie de poder que no había sentido antes. Sentí que, en esa quietud, podía empezar a reconstruirme, a ser la mujer que siempre había querido ser, sin las sombras de las expectativas que otros habían puesto sobre mí. Era en esos días que comprendí que la verdadera fuerza está en la calma, en la paciencia que uno se da para sanar y para renacer lentamente. Cada día, por más pequeño que fuera, era un acto de rebeldía, una afirmación de que yo podía, que merecía, que existía en mi propio tiempo. Y en esa existencia, en esa rutina sencilla, descubrí un sentido profundo de libertad. La libertad de ser, de sentir, de disfrutar esas pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, pero que ahora, en esa serenidad, tenían un valor infinito. Con el paso de los días, esa calma fue llenando cada rincón de mi alma. La casa, mi mente, mi corazón. Fue entonces que me di cuenta de que la paz no era algo que se buscaba afuera, sino que nacía en mí, en esa aceptación tranquila de quién soy, en ese amor que me permití redescubrir cada mañana. La vida, en su sencillez, me estaba enseñando que la verdadera fortaleza reside en esos momentos de quietud, en la paciencia de quien sabe que, después de la tormenta, siempre viene la calma. Y esa calma, esa paz interior, se convirtió en mi mayor tesoro,
El regalo más hermoso que me había dado el comienzo de mi nueva vida. Recuerdo que fue en aquel tiempo cuando comencé a descubrir partes de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Era como abrir una ventana en un cuarto cerrado y dejar que la luz entrara sin pedir permiso. Por primera vez sentí que podía explorar mis propios intereses, mis pasiones, y que la vida todavía tenía mucho que ofrecerme, sin importar la edad que tuviera. Empecé a dedicarme a cosas que antes parecían solo sueños lejanos, como pintar pequeños cuadros que colgaban en las paredes de mi casa, llenando cada rincón con colores vibrantes y formas que nacían de mi alma. La pintura se convirtió en un lenguaje nuevo, una forma de hablar conmigo misma en silencio y en alegría. También encontré en la lectura un refugio, un mundo abierto donde podía viajar sin salir de casa, donde las historias me enseñaban sobre otras vidas, otros sueños, otras luchas. Descubrí autores que nunca había tenido tiempo de leer, y cada página me regalaba un pedacito más de mí, haciendo que mi mundo se expandiera en formas que nunca imaginé. Esos días cuando me perdía en esas historias, sentía que mi corazón latía con fuerza, que podía soñar despierta y sentir que aún había mucho por vivir. Y en medio de esa quietud, también florecieron nuevas amistades. Comencé a asistir a grupos de mujeres mayores, y allí encontré risas sinceras y complicidades que me llenaron de una alegría que no sabía que podía sentir a esta edad. Esas amigas se convirtieron en un apoyo, en un espejo que reflejaba mi propia fuerza y mi capacidad de seguir aprendiendo y creciendo. Nos reuníamos con un café y un pastel, compartíamos historias y nos celebrábamos unas a otras. Sentí que, en esa etapa, podía permitirme ser vulnerable sin temor, que podía abrir mi corazón y descubrir que todavía tenía mucho que dar y recibir. Hubo días en que simplemente me sentaba en mi jardín, contemplando las flores y respirando profundo, sintiendo cómo esa paz interior crecía en mí. Comencé a cuidar de mi cuerpo con más respeto, a caminar por las mañanas, a escuchar mi respiración y a agradecer por cada pequeño avance. La vida me enseñó que la verdadera libertad estaba en aprender a escucharme, en celebrar cada logro, por pequeño que fuera. Por primera vez, sentí que podía reírme de mí misma sin miedo, que podía disfrutar de las cosas simples con una intensidad que antes parecía reservada solo para los jóvenes. La alegría de esas risas genuinas se convirtió en un bálsamo que fortalecía mi espíritu y me recordaba que la felicidad no tiene edad. Cada día, al despertar, agradecía por esa oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir soñando. Esos fueron los días en que mi mundo se expandió en formas mágicas, en que descubrí que la vida, en realidad, nunca termina, solo cambia de ritmo y de color. Sentí en mi corazón que todavía podía sorprenderme, que todavía podía encontrar nuevos caminos, nuevas pasiones, nuevas razones para sonreír. La vida me regaló esa certeza, esa confianza de que, mientras siga aprendiendo a amarme y a respetarme, no hay límites para lo que puedo alcanzar. Y ahora, al recordar esos momentos, sé que esa parte de mí que se abrió en aquel tiempo nunca se cerró del todo. La llevo conmigo en cada paso que doy, en cada sonrisa que comparto con quienes amo, en cada pequeño logro que celebro. La libertad que descubrí entonces, esa que nace en el corazón y en la mente, me sigue guiando, recordándome que nunca es tarde para volver a florecer, para seguir soñando, para vivir con intensidad y esperanza. Esos días me enseñaron que la verdadera alegría está en aceptar quién soy y en disfrutar cada momento con toda la fuerza de mi alma. Recuerdo aquel tiempo con una mezcla de ternura y cierta nostalgia. Había pasado por tantas cosas, heridas que aún dolían, pero también un deseo silencioso de volver a sentir algo, de abrir mi corazón de nuevo, aunque fuera con mucho cuidado. No estaba segura si estaba lista, pero en aquel entonces, alguien nuevo entró en mi vida de una manera que nunca imaginé. Fue una tarde tranquila, de esas en las que uno se permite simplemente caminar sin prisa, dejando que el viento acaricie el rostro y que el corazón vaya latiendo a su ritmo. Lo conocí en un pequeño café del barrio, un lugar que solía visitar para encontrar esa paz que tanto buscaba. Él estaba sentado en la esquina, con una sonrisa que parecía comprender cosas que yo todavía no quería admitir. Al principio, solo intercambiamos miradas, esas que dicen mucho más que las palabras. Me sorprendió lo fácil que fue hablar con él, como si nos conociéramos de toda la vida, aunque en realidad, solo habíamos compartido unas pocas palabras. Pero en ese instante, sentí una chispa, algo que me despertó esa sensación que ya creía perdida, la esperanza de volver a conectar con alguien,
de volver a sentir que todavía podía abrirme, aunque fuera un poquito. Sin embargo, la duda siempre estuvo allí, como una sombra que se asoma en los momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Estaba realmente preparada para dejar entrar a alguien más en mi mundo? ¿Podría confiar otra vez, después de tanto tiempo de cerrar mi corazón? Me acuerdo que esa tarde, mientras él hablaba con esa voz calmada y pausada, sentí como un suave temblor recorría mi cuerpo. Era como si una pared muy alta, construida con tanto cuidado y miedo, comenzara a temblar, a mostrar grietas. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por esa oportunidad, por esa pequeña apertura que, sin saberlo, marcó un antes y un después en mi camino de sanación. Pero en ese entonces, todo era tan delicado, tan frágil. La curiosidad me invadía, pero también esa duda que no quería dejar ir. ¿Y si me hacía daño de nuevo? ¿Y si no era lo que parecía? Recuerdo que pasaron días, semanas, en los que esa presencia silenciosa, esa conversación inesperada, se volvió una parte importante de mi rutina. Nos veíamos en ese café, en caminos que parecían ir en direcciones diferentes, pero que en realidad, comenzaban a cruzarse en un punto muy especial. Cada encuentro era como un pequeño acto de valentía, un acto de fe en que todavía podía encontrar algo bueno, algo bonito, en esta etapa de mi vida. Él no buscaba nada más que compartir su tiempo, escucharme, entenderme sin juzgarme. Y en esa sencillez, yo aprendí a confiar un poquito más, a dejar que esa pequeña chispa creciera sin presiones, con la esperanza de que, tal vez, algo nuevo podía florecer en mi corazón. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa conexión, tan inesperada, fue como un regalo. Una bendición que vino en medio de tantos momentos de silencio y soledad. Me enseñó que no importa la edad, que siempre hay espacio para nuevas historias, para nuevas formas de amar y de ser amada. Esa experiencia me recordó que, aunque uno tenga miedo, la vida siempre tiene algo hermoso para ofrecer, si estamos dispuestos a abrirnos un poquito más, con cuidado, con respeto, con paciencia. Y así, lentamente, ese alguien se convirtió en una parte importante de mi camino, una prueba de que incluso en los años que parecen más difíciles, todavía se puede encontrar luz y esperanza. Me gustaría que, si tú estuvieras en mi lugar, me contaras qué habrías hecho tú en ese momento. ¿Habrías cerrado la puerta por miedo? ¿O te habrías atrevido a dar ese pequeño paso, con todo el corazón abierto, a pesar de las dudas? La verdad, cada uno tiene su historia y sus decisiones, pero lo que aprendí es que a veces, solo a veces, vale la pena confiar un poquito más, dejar que la vida nos sorprenda y aceptar que, en el fondo, todos somos seres que buscamos esa conexión que nos hace sentir vivos, que nos recuerda que nunca es tarde para volver a empezar. Mirando todo hacia atrás, puedo decir que mi vida ha sido un camino lleno de altibajos, de heridas que sanaron con el tiempo y de momentos de profunda transformación. Cuando era joven, pensaba que el dolor era algo que debía esconder o negar, pero con los años aprendí que solo a través de aceptar nuestras heridas podemos realmente sanar y crecer. La vida, con sus vueltas y revueltas, me enseñó que la fortaleza no está en no sentir, sino en seguir adelante a pesar del miedo, del dolor y de las dudas. Recuerdo esos días en los que la tristeza parecía envolverme como un manto pesado, en los que sentía que no había salida, que el pasado siempre sería una sombra que me perseguiría. Pero con paciencia, con lágrimas y con mucho amor propio, fui aprendiendo que cada cicatriz tiene su historia, y que esas historias nos fortalecen, nos enseñan a valorarnos, a entender que somos mucho más que nuestros errores o nuestras heridas. A lo largo de los años, he aprendido a través de los años que la verdadera belleza reside en la aceptación profunda de uno mismo, en esa paz que se logra cuando dejamos de juzgarnos y comenzamos a abrazar nuestras imperfecciones. Lo que quiero que otros sepan, desde lo más profundo de mi corazón, es que nunca es tarde para cambiar, para perdonar, para empezar de nuevo. La vida nos da oportunidades constantemente, aunque a veces no las podamos ver en el momento. Cuando finalmente leí la carta que mi esposo dejó antes de morir, fue como si una puerta se abriera en mi alma. Aquel momento fue una revelación, una confirmación de que el amor verdadero no muere, solo se transforma y nos invita a seguir aprendiendo a amarnos y a confiar en que podemos abrir nuestro corazón una vez más, sin miedo. He aprendido a valorar cada instante, cada sonrisa, cada lágrima, porque todos ellos forman parte de mi historia, de quién soy hoy.
La vida me regaló la oportunidad de renacer en muchas ocasiones, y eso es algo que llevo con gratitud en mi corazón. La madurez me enseñó que no importa la edad, que siempre podemos encontrar nuevas razones para sonreír, para seguir soñando, para seguir siendo libres en nuestra propia piel. No hay nada más liberador que aceptar quién eres, con todas tus luces y tus sombras, y entender que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día. A quienes quizás están pasando por un momento difícil, les digo con toda la sinceridad que me queda, no pierdan la esperanza. La vida siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos. A veces, en medio del dolor, florece una nueva oportunidad, un nuevo amor, una nueva ilusión. Solo hay que aprender a escuchar esa voz interior que nos invita a seguir adelante, a confiar en nosotros mismos y en el tiempo que todo lo cura. Mirando todo esto con la serenidad que solo los años brindan, puedo decir que ahora sé que soy una mujer completa, llena de historias, de aprendizajes y de amor propio. Que la paz que siento hoy no fue un regalo fácil de conseguir, sino el resultado de una lucha constante, de aceptar lo que no podía cambiar y cambiar lo que sí podía. La vida, con sus vueltas, me enseñó que la verdadera fortaleza está en amarse con honestidad, en perdonar sin condiciones y en abrirse al amor sin miedo. Si esta historia, si estas palabras, tocó alguna fibra en tu corazón, te invito a que te suscribas, a que compartas esta historia con quienes puedan necesitar un poco de luz y esperanza. Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje, y nunca estamos solos. La transformación es posible, y la vida siempre nos regala segundas oportunidades, siempre y cuando estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y a confiar en que, después de la tormenta, llega la calma. Gracias por permitirme compartir mi historia, y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora en esta etapa de mi vida, quiero que sepan que cada paso que he dado, cada lágrima que he derramado y cada sonrisa que he compartido, han sido parte fundamental de mi camino hacia la libertad y la plenitud. La vida no siempre fue fácil, pero aprendí que las heridas, cuando se sanan con amor y paciencia, se convierten en las cicatrices que cuentan nuestras historias más valientes. Mi historia es prueba de que nunca es tarde para transformarse, para perdonar y para redescubrir la belleza que reside en cada uno de nosotros, sin importar la edad. He llegado a entender que la verdadera fortaleza radica en aceptar nuestras imperfecciones, en aprender a amarnos tal cual somos y en abrir nuestro corazón a la esperanza. Porque, al final del día, la vida nos regala segundas oportunidades, siempre y cuando estemos dispuestos a abrir los ojos y el alma. A veces, solo necesitamos un momento de silencio, una pausa para escuchar nuestro corazón y recordar que somos merecedores de amor y de paz. La vida, con todos sus altibajos, nos enseña que no hay nada más valioso que la libertad de ser auténticos, de dejar atrás los miedos y de abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Ahora que miro hacia atrás, veo un camino lleno de aprendizajes y de momentos que, aunque duros en su momento, me fortalecieron y me enseñaron a valorar cada instante. Me doy cuenta de que la madurez no significa solo sumar años, sino también acumular sabiduría, compasión y gratitud. Y por eso, hoy quiero compartir con ustedes que cada uno de nosotros tiene en su interior una fuerza inmensa, capaz de transformar cualquier situación en una oportunidad de crecimiento. Mi corazón está lleno de agradecimiento por todo lo que la vida me ha dado, por las personas que han llegado y se han ido, y por las lecciones que he aprendido en el camino. A todos los que están escuchando, les digo que no importa cuán difícil parezca su historia, siempre hay luz al final del túnel. La esperanza no muere si nosotros decidimos alimentarla con amor propio, con fe en el proceso y con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para reinventarse. Quiero que sepan que, después de todo lo vivido, hoy disfruto de una paz que no conocía antes. La paz de aceptar quién soy, de entender que mis cicatrices no me definen, sino que son testimonios de mi valentía. La libertad de ser quien realmente soy, sin máscaras ni miedos, es el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Y esa misma libertad quiero que la encuentren ustedes también, porque todos estamos destinados a brillar, a reír, a amar y a seguir creciendo, sin importar la edad. Mi mayor deseo es que cada mujer, cada persona que escuche estas palabras, sepa que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que los errores del pasado no definen quiénes somos en realidad, sino que son las lecciones que nos preparan para un futuro mejor. La vida siempre nos invita a dar ese paso más, a confiar en nuestro interior y en la sabiduría que hemos acumulado con los años. Porque,
al final, lo que realmente importa es qué hacemos con nuestro tiempo, cómo elegimos amar y cómo decidimos vivir cada día con gratitud y esperanza. Quiero que sepan que hoy, con el corazón lleno de gratitud, puedo decir que soy feliz. Feliz porque aprendí a perdonarme, a aceptar mis heridas y a celebrar cada pequeño logro. Feliz porque descubrí que la vida es un regalo precioso y que, cuando la vivimos con amor y autenticidad, todo se vuelve posible. La madurez me ha enseñado que la belleza no está en la juventud, sino en la serenidad de aceptar quienes somos y en la alegría de seguir aprendiendo, descubriendo y amando sin miedo. Por eso, les invito a que también abran su corazón a la esperanza, a la posibilidad de un cambio y a la certeza de que todavía hay mucho por vivir. La vida no termina a cierta edad, al contrario, empieza una nueva etapa llena de luz y de nuevas oportunidades. No permitan que las dudas o los miedos los detengan. Confíen en ustedes mismos, en su historia y en la fuerza que reside en su interior. Porque cada día es una bendición y una oportunidad para reinventarse y para ser felices. Quiero que se lleven en su corazón que, aunque el camino a veces parezca difícil, siempre hay un motivo para seguir adelante. La gratitud por lo que hemos vivido nos impulsa a mirar con esperanza hacia el futuro. La vida nos enseña que aprender a aceptar nuestras cicatrices, a perdonar y a amar de nuevo, es el mayor acto de valentía y de amor propio. Y esa valentía, esa fuerza interior, no tiene edad. Solo necesita que nos permitamos sentir, confiar y seguir caminando. Para concluir, quiero agradecerles por permitirme compartir mi historia, por escucharme y por recordarles que nunca están solos. Que la transformación empieza en el momento en que decidimos abrir nuestro corazón al cambio. Que el pasado no nos define, pero sí nos fortalece. Y que el futuro, si lo miramos con esperanza y gratitud, siempre será un lugar de nuevas promesas y de sueños por cumplir. Mi deseo más profundo es que encuentren en su alma esa chispa de luz que los impulse a seguir adelante, con amor, con fe y con la certeza de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Porque, al final, la mayor victoria está en aceptar quienes somos, en amarnos tal cual somos y en seguir adelante, con la mirada puesta en un horizonte lleno de esperanza y paz. Gracias por permitirme ser parte de su historia y por confiar en que, sin importar la edad, siempre podemos renacer y volver a empezar.